El día de hoy voy a presentar un video del producto integrador. Es la actividad final de la asignatura de microenseñanza. El tema que voy a presentar en el video es los microelementos de la práctica docente. Anteriormente, en la actividad 13 ya había realizado un video explicando cada uno de los elementos que contiene la práctica docente. Bueno, primeramente vamos a hablar de un cambio de estímulo. Nos dice que el cambio de estímulo busca retener mejor a la atención de los estudiantes en el salón de clases y con ello favorecer el aprendizaje. Esta consiste en la habilidad de hacer uso de estímulos y técnicas verbales y no verbales al presentar una clase. Bueno, como ejemplo, para realizar en una clase, nos dice que hablamos de un enfoque verbal. Pues aquí el maestro desea llevar la atención de sus alumnos en un punto particular. La acción de llamar la atención hacia el material específico, pues le llamamos enfoque. Aquí el maestro puede presentar su clase mediante imágenes, videos, puede ser sonidos, dependiendo el tema que se aborde. ¿Por qué? Porque al presentar muchas veces una imagen, un video, puede parecerle al alumno más interesante que estar escuchando al maestro hablar. Entonces, al momento el profesor le dice, pongan especial atención en esta parte del video, o pongan atención al video porque al finalizar me van a realizar una reflexión o qué opinan acerca de esto. Eso sería un claro ejemplo de este microelemento. Bueno, también es importante que el profesor tenga desplazamiento en el aula, ya que el libre desplazamiento en el aula induce al alumno a poner atención en el tema, ya que se ve obligado al maestro. Pues por ejemplo, el maestro al estar comentando el tema durante la clase, pues siempre es recomendable que no esté estético en un solo lugar. Si es posible, puede caminar sobre todo el aula, ir viendo a cada uno de los alumnos e ir indagando con ellos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el maestro está estético aquí comentando acerca del tema, lo más seguro es que al alumno le dé sueño, no quiera poner atención, etc. Bueno, pues como hablábamos, los movimientos del profesor, es muy importante que el maestro conecte su lenguaje con sus brazos, sus piernas, su cabeza, etc. Como decía anteriormente, que no esté estético, que utilice sus manos, sus brazos, todo para poner claridad al tema. Y es importante las pausas y los silencios. El profesor, al ver que sus alumnos no están poniendo atención, se podría decir, pues aquí el maestro es quien, por medio del silencio, muchas veces sus alumnos pueden ver que algo está ocurriendo. Pueden ver que el profesor se dio cuenta de que no están poniendo atención. Entonces es importante que muchas veces haya pausas, silencios o incluso para realizar comentarios, etc. Bueno, también es importante que mediante este microelemento no muchas veces se expone o se presenta un video o unas imágenes, sino que simplemente le llamamos cambio de canal sensorial. Aquí consiste en que los alumnos, mediante actividades de juegos, ellos pueden realizar la actividad, es decir, arman juegos, ya sea de rompecabezas, armar un mundo, utilizar cubos de colores, ponerlos del mismo color, resolver problemas, realizar alguna sopa de letras, algún crucigrama, alguna actividad que ayude a su mente despejarse y ellos puedan crear una técnica que nos ayuda
ser más inteligentes. Pasamos al siguiente punto. Bueno, aquí el segundo es la formulación de preguntas. Nos dice que esta habilidad desplegada de manera adecuada por el docente puede facilitar el involucramiento de los estudiantes. La microenseñanza permite al docente practicar esta habilidad consistente no solo en un uso adecuado de preguntas, sino también en que éstas sean de categoría apropiada. Pues no es solamente realizar preguntas por realizar. Aquí, si lo adaptamos a la vida real, pues es muy común que los profesores pregunten, quieran indagar con sus alumnos. Bueno, pues los monólogos del profesor pues son frecuentemente a causa de aburrimientos. El excesivo uso de un solo estilo de interacción se vuelve rutinario y aburrido. Pues muchas veces los alumnos se aburren de lo mismo y de lo mismo. Bueno, como ejemplo podríamos utilizar primeramente el maestro grupo. Aquí el profesor expone su clase o hace una pregunta a todo el grupo sin excepción alguna. Tenemos un grupo de 20-30 personas, el maestro está exponiendo su tema, podría decir los derechos humanos. Específicamente le va a preguntar a cualquiera del grupo qué sabe de los derechos humanos, o si conoce o si han escuchado hablar alguna vez de esto. Bueno, después tenemos el maestro-alumno. Aquí el maestro se dirige específicamente a un alumno y le realiza una pregunta o le pide que realice algún comentario esperando una respuesta. ¿Por qué? Porque el alumno se supone que está poniendo atención. Entonces aquí nada más puede seleccionar a 2, 3 personas de todo el grupo y que le explique acerca de lo que se está trabajando en la clase. No le va a preguntar otra cosa que no estén viendo. Bueno, después tenemos alumno maestro. Aquí es importante que el maestro motive a sus estudiantes. Los estudiantes pueden realizar sus comentarios. Aquí es importante que el maestro siempre motive al alumno. Como lo comentaba anteriormente con alguna de las otras técnicas, los alumnos muchas veces se sienten libres de dar sus opiniones, sus comentarios, pues el maestro no puede decirles que no saben, que no conocen el tema, etc. Bueno, pasamos al siguiente. El siguiente es el control grupal. La disciplina en el salón de clases debe ser controlada con estrategias pertinentes y no con la forma tradicional de impartir castigo. Muchas veces, como sabemos, los profesores, al ver que sus alumnos no le ponen atención, lo más común, se podría decir, que se realiza dentro de la educación básica, educación secundaria, incluso en la preparatoria y las universidades, es que el profesor castiga, que es lo que muchos profesores hacen, bajan puntos, le piden al alumno que se salga de la clase, pues antes los ponían en el rincón. Bueno, para que esto no suceda, es importante que el profesor tenga un control grupal. Para esto se pide, bueno, tomo como ejemplo dentro de la vida real, que se puede reorganizar el salón. Aquí pues acomodar el salón creando grupos pequeños. Aquí se pueden separar aquellos alumnos que son más platicadores, más conversadores, y ponerlos, se podría decir, por equipo, y nombrar a una persona que sea más, que le guste, pues digamos, de los que ponen más atención, de los que entienden un poco más, como un líder de apoyo. Aquí él va a apoyar a sus compañeros en cuestión del tema. Por ejemplo, los derechos humanos, hacemos un equipo y ya ellos trabajan, conversan entre todos, y ya que hay una indagación, ya no es algo tan aburrido de que el maestro está hablando, sino que el profesor, los alumnos, perdón, ya ellos están conversando acerca de este tema. Bueno, pues los roles son muy importantes. Muchas veces
al presentar un tema, pues el profesor es el quien da todo. Aquí es importante en los roles que los alumnos realicen distintas cosas. Por ejemplo, se podría desarrollar los derechos humanos mediante una obra. Dentro de esta obra sabemos que los alumnos tienen responsabilidades, tanto como los alumnos como el profesor, pero podría recaer un poquito más en los alumnos. Entonces, en estos roles, muchas veces los alumnos pueden estar motivados, emocionados. ¿Por qué? Porque van a presentar algún papel, otros van a hacer la escenografía, muchas veces tienen que aprenderse los diálogos, etc. Entonces esto es motivante para el alumno. Aquí se controla el grupo. ¿Por qué? Porque los alumnos están motivados. Okay. Bueno, la creatividad, pues aquí va de cada quien, como comentaba. El ejemplo muy claro podría ser la obra de teatro. El maestro se las ingenia para presentar este tema y que los alumnos no sufran de aburrimiento, puedan entender mejor y comprender. El siguiente punto nos habla de la actitud docente. Esta categoría se refiere a toda actitud, tanto la sonrisa como los gestos como la observación, que tiende a reconocer la conducta del alumno como aceptable, la elevación de la voz, los gestos, las explicaciones, orientada a lograr del alumno el comportamiento deseado aceptable. Bueno, aquí el docente más que nada pues debe de mantener una postura donde sus alumnos puedan tener una confianza hacia él. Pues generalmente los profesores pues nos dan, se podría decir, toda su confianza adaptado a la vida real, de que si tenemos alguna duda se le pregunte con confianza, que si no sabemos algo el profesor pues es quien nos contestará estas preguntas. Entonces pues el docente se esfuerza pues por ser puntual, corregir a tiempo, y es importante que el profesor cumpla lo que prometa. Es decir, si a los alumnos les dice: el día de hoy les voy a realizar una evaluación acerca del tema que vimos la clase pasada o 2 temas anteriores, etc. Es importante que el profesor realice esto. ¿Por qué? Porque así el profesor no queda como mentiroso, sino que muchas veces los alumnos dicen: no, que hoy nos iba a aplicar un examen, el maestro les dice no, entonces ya aquí está perdiendo credibilidad el maestro. Y pues es importante que cumpla todo esto para que sus alumnos lo respeten. Bueno, el docente debe motivar sin imponer, tratar de despertar el interés por conocer, por descubrir a través del análisis y la investigación, exponiendo la finalidad de cada tarea. Pero para ello es propio docente estar motivado para enseñar. Y por último, el último punto nos habla de clima de aprendizaje. La interacción, la comunicación entre los que se encuentran dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, esta deberá darse entre docente y los alumnos y viceversa, así como alumno-alumno. Como comentaba, durante todos los microelementos, es importante mantener un buen clima de aprendizaje, donde el profesor dé esa confianza, inspire esa confianza, para que sus alumnos puedan comentarle aquellas preguntas, dudas que ellos tengan acerca de lo que quieren saber. En el punto que mencionaba de formulación de preguntas, pues muchas veces los alumnos pues no contestan porque tienen miedo a que el profesor los regañe. Entonces es importante que se dé este ambiente de confianza. ¿Por qué? Porque al momento de que el profesor les pregunte acerca del tema los derechos humanos, ellos sepan comentar acerca de lo que se les está pidiendo. Entonces es importante mantener un clima de aprendizaje. Bueno, todos estos fueron los microelementos de la práctica docente. Pues a diario encontramos en
durante nuestras clases cada uno de estos elementos. ¿Por qué? Porque son esenciales dentro de la microenseñanza. Para realizar una clase se deben de seguir estos pasos, o prácticamente pues son sugerencias que nos pueden servir para tener una mejor clase. Pues expliqué los puntos y puse un ejemplo de cada uno de ellos, y pues las referencias bibliográficas se encuentran aquí. Bueno, yo consulté varias fuentes, dentro de las más relevantes pues fue Campos Yolanda 2005, ¿en qué consiste la microenseñanza? García Beatriz 2015, la microenseñanza, un método de mejora de la formación del profesorado, y Ortuño Vicente, sin fecha, con el tema la microenseñanza. Todos estos artículos, libros, textos me sirvieron para poder reflexionar un poco más acerca de lo que me quería decir cada punto, y así poder poner un ejemplo. Y esto sería todo. Gracias.